Mil gracias. Bueno, ahora vamos a seguir con un señor que es un bacán, pero también es un genio en muchas cosas, sobre todo sobre reincorporación de víctimas. Joshua ha trabajado en reincorporación desde el 2014 hasta el 2018 y después él también, bueno, durante ese tiempo también estuvo en La Habana como negociador desde el 2016 desde el 2014 hasta el 2016. Él es Joshua Mitrotti y está acá con nosotros. Joshua, ¿cómo vamos? Joshua, tienes el micrófono apagado. Uy, creo que Joshua se desconectó. Vamos a poner entonces, mientras llega Joshua, algunos videos. Tú Sirves es una red de voluntariado que busca sensibilizar y empoderar a la sociedad civil a través del servicio. ¿Pero cómo lo hacemos? Tenemos proyectos de impacto social con fundaciones de diferentes poblaciones vulnerables: niños, adultos mayores, mujeres desmovilizadas, personas privadas de la libertad, personas en estado de rehabilitación y muchos otros. Brindamos acompañamiento, formación y cercanía al voluntario y además visibilizamos donaciones estratégicas. Bueno, Joshua, Don volviste. Juan, pedime disculpas, estoy aprendiendo. Fresco, fresco, no importa. Entonces, bueno, qué pena, yo hago una rectificación. Tú fue director de reincorporación, ¿verdad? De los Sí, desmovilizados. señor. Sí, señor. Pues, Joshua, qué alegría tenerte por acá. Cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Cómo, pues primero, qué tal te ha ido con toda esta vaina del coronavirus? Pues con eso quería arrancar. Yo creo, Juan, que el coronavirus nos está enseñando a adaptarnos día a día a unas circunstancias que ya no podemos planear en el largo plazo, que tenemos que aprender a navegar en la neblina. Y yo espero que prontamente el mundo recupere la normalidad, pero una normalidad que esté más ligada a la sostenibilidad integral de todos los ecosistemas. Cómo lograr respetar a las comunidades, cómo lograr respetar al ecosistema, cómo lograr realmente tener capacidades de incidir para transformar este mundo y que este mundo sea sostenible para las nuevas generaciones. En ese marco, pues primero quiero felicitarlos a esta iniciativa de Creando, a todos ustedes, estos jóvenes emprendedores, berracos, echados para adelante, que han sacado esta iniciativa y que están conectando a miles de personas a lo largo y ancho de Colombia, pero me imagino que a nivel Latinoamérica también. Decirles que soy politólogo, historiador y periodista de la Universidad de los Andes, que llevo más de 20 años trabajando en el marco del conflicto. Mi vocación siempre ha estado en las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Eso es lo que me mueve, entender al otro, poderme poner en los zapatos del otro, así el otro muchas veces sea mi peor enemigo, sea la persona a la que no puedo justificar ninguna de sus actuaciones, pero creo que de eso se trata construir país. Construir país tiene que generar puntos de encuentro, sinergias entre las diferentes vertientes ideológicas. Y en ese marco he estado trabajando desde el año 2000 en el conflicto, viviendo lo que es la guerra, lo que ha sido la guerra, cómo afecta particularmente a los jóvenes. Quiero decirles que en Colombia buena parte de las víctimas han sido los jóvenes, los niños, los adolescentes, que no han tenido otras oportunidades que ir al conflicto, ir a la ilegalidad. Y ese es un tema que me ha apasionado desde hace mucho tiempo y que sigo hoy comprometido. Y hoy quiero venirles a contar mi experiencia de vida. Ya no soy joven, tengo 44 años, desafortunadamente ya entro en otra categoría, pero me siento joven todavía de espíritu, me siento con muchas energías para aportar y seguir construyendo un país mejor. Eh, Como les decía, en el COVID tenemos que adaptarnos a nuevos contextos, a aprender nuevas cosas, a pensar en el corto plazo para poder construir escenarios en el mediano y en el largo plazo, pero teniendo muchas externalidades que no controlamos. Y ustedes como emprendedores y como una comunidad de práctica se van a encontrar eso. Acabo de oír a Javier y me parece que hay que creer en lo que ustedes sienten, en lo que ustedes son. Y yo personalmente he construido mi carrera profesional
estando convencido, uno, que he sido un privilegiado en un país donde es muy difícil poder acceder a la educación, poder acceder a unas condiciones adecuadas para podernos desarrollar. Este es un país muy inequitativo y ese ha sido uno de mis mantras, cómo lograr que este país le dé oportunidades iguales a todos los niños. Yo tengo dos hijos chiquitos de 9 y 5 años y desafortunadamente ellos tienen más oportunidades que la gran mayoría de nuestros compatriotas y eso es injusto. Tienen más oportunidades porque yo les puedo pagar un colegio, porque yo los puedo llevar al colegio, porque yo puedo generar un entorno para que ellos estudien. Muchos de nuestros jóvenes, muchos de nuestros niños no tienen esas capacidades. Y eso ha sido producto a nuestra baja capacidad institucional, en donde la educación no es un modelo hoy, desafortunadamente, y muchos de los jóvenes, particularmente en las zonas vulnerables, no lo están viendo como un referente para progresar. ¿Qué están viendo como referentes? A los actores ilegales, a las pandillas, a las bandas de microtráfico, a los grupos armados ilegales, a la minería ilegal, al robo. Y eso es una tragedia porque estamos dilapidando una capacidad y un talento humano enorme que tiene Colombia. He venido trabajando con comunidades afro, con comunidades indígenas, con comunidades campesinas desde el año 2000, acompañándolas para generar nuevos desafíos, para interlocutar de forma más proactiva y mucho más horizontal con el gobierno, tratando de darle voz a los que no tienen voz, que creo que es la gran tragedia de este país. Millones y millones de hectáreas han estado olvidadas, excluidas, lo que normalmente llamamos la otra Colombia. Y yo lo que me dedicaba a lo largo de estos 20 años es estudiar esa otra Colombia, aproximarme a esa otra Colombia, oír a esa otra Colombia y tratar de llevar algo de nuestras oportunidades a esa Colombia olvidada y a esa Colombia aislada. He trabajado con el Estado, yo soy una persona que cree en las instituciones. Hoy, en el marco del COVID y un poco antes, vemos que a nivel global hay una tensión muy fuerte con la democracia, hay una tensión muy fuerte con las instituciones, cada vez se le cuestiona más al Estado el no ser capaz de reaccionar y responder a las demandas, particularmente de la población joven, pero yo soy un convencido que el Estado tiene que jugar un papel para poder promover la equidad, para poder promover la movilidad social. Y en ese marco he trabajado por más de 16 años con el Estado. He sido defensor del pueblo en Bojayá, Chocó, después de la masacre. Estuve un poco menos de un año en Bojayá, aprendí muchísimo del Chocó. Aprendí de una tierra excluida, una tierra abandonada, una tierra además que durante mucho tiempo fue un paraíso y un remanso de paz. Y desafortunadamente el año 95, 96 entran los actores armados y todos sabemos lo que está pasando en el Pacífico colombiano, que es una tragedia, donde permanentemente hay aumento de cultivos ilícitos, todo un tema de bandas criminales, de minería, que ha ido depredando esa capacidad y ese paraíso que teníamos en la costa pacífica, un lugar que pocos colombianos conocen, pero que los invito a conocerlo. Luego trabajé en la alcaldía de Bogotá, en la Secretaría de Hacienda, trabajando en temas de participación ciudadana. Yo personalmente creo que uno de los grandes desafíos que tiene Colombia es que no tenemos una cultura de participación ciudadana. No estamos acostumbrados a participar de lo público. Los que participan, desafortunadamente, tienen un interés particular en lo público y eso hace que la participación se vea desfigurada, se vea trastocada y que realmente muchos de nosotros no hemos aprovechado nunca un espacio de participación ciudadana para conversar con nuestras autoridades, para poder construir escenarios conjuntos, visiones conjuntas. Entonces, ahí aprendí muchísimo de los escenarios de participación, de cómo el presupuesto termina siendo una lista de mercado que ninguno de nosotros entendemos y eso hace que tengamos unas barreras en la participación. Hoy creo, más que nunca, que nuestro Estado tiene que estar orientado a resultados y en particular a impactos grandes. Tenemos que afrontar en la pospandemia una reducción o una contracción de casi el 15% del PIB, un retorno a la pobreza de 7 millones de colombianos que durante 5 gobiernos, 20 años, consistentemente los habíamos podido llevar a una clase media con posibilidades de estudiar y hoy, 6 meses después de estar encerrados, que además aprovecho para decirles que yo también estoy cansado del encierro, que estoy cansado de esta nueva normalidad, que me hace falta abrazar a los seres humanos, a mis amigos, a mi familia.
tenemos que pensar en ellos. La tragedia de Colombia a futuro va a ser cómo recuperamos el rumbo y cómo logramos volver a poner a esos 7 millones de colombianos en una senda de progreso. Luego me fui a trabajar al Ministerio del Interior, a defender a las comunidades. Tuvimos la fortuna y el privilegio de encontrar los falsos positivos, un tema abominable que ocurrió desafortunadamente en Colombia porque le queríamos ganar a las FARC, porque no vimos que en el ganar no todo vale. Desafortunadamente terminó ocurriendo porque unos funcionarios con un traje de institución cometieron errores matando ciudadanos, matando campesinos, matando personas vulnerables. Ahí tuve la fortuna de acompañar muchas comunidades en el Chocó, en el Putumayo, en el Caquetá, en el Huila, en casi toda Colombia, trabajando en pro de los derechos humanos, en pro del derecho internacional humanitario, para que los actores cumplieran con unas reglas mínimas en la confrontación. Luego llego a trabajar en reintegración con los excombatientes, además una contradicción, porque ya me habían ofrecido antes ir a trabajar con ellos y siempre dije, no, mi trabajo es con las víctimas. Y en un momento también entendí que uno no puede trabajar solo con las víctimas. Si uno quiere romper el conflicto, tiene que trabajar con los excombatientes, con los que le hicieron tanto daño a Colombia. Y entender también cuál es la historia de vida de los excombatientes. Y entré a una institución espectacular a la que admiro, amo y extraño todos los días, que es la Agencia Colombiana para la Reintegración, hoy la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, donde estuve por más de 8 años, donde tuvimos el privilegio de diseñar la primera política pública para atender poblaciones en condición de vulnerabilidad que pudieran superar esa condición. Les comento, normalmente a las poblaciones vulnerables en Colombia son vulnerables para siempre, las víctimas van a ser víctimas para siempre y yo creo que eso es un error, porque las víctimas pueden superar esa condición y volverse ciudadanos. Y eso es lo que hicimos con los excombatientes, desde una mano amiga, desde toda una estrategia de zanahoria, pero también acompañada de reglas claras. Los acompañamos en un tránsito de 6.5 años para rehacer sus vidas, para poderlos estabilizar emocionalmente. El 90% de los excombatientes llegaron afectados psicológicamente producto de la guerra, producto de lo que tuvieron que ver, producto de las carencias, de las ausencias que tuvieron en la guerra. Y en la guerra les tocaba adaptarse muy rápidamente para ir al siguiente combate, para ir a la siguiente misión. Pero cuando se estabilizan y salen de la guerra, esos traumas empiezan a aflorar. Entonces diseñamos un programa espectacular con unos psicólogos espectaculares que trabajaron a lo largo y ancho de Colombia. Durante 30 meses acompañamos a los excombatientes para que pudieran sacar esos traumas y volverse hábiles, funcionales para esta sociedad. Luego, el 60% de la gente llegaba como analfabeta, muy jóvenes eran reclutados. Ese cuento que aquí no se reclutaron menores sistemáticamente es carreta. Hay que dejar de ser cínicos, hay que cumplir con el acuerdo, hay que reconocer lo que se hizo para que no vuelva a ocurrir. Y hago un paréntesis, lo que pasó la semana pasada en el Valle, en Cali, para ser más exacto, donde 5 jóvenes fueron masacrados, eso ha venido ocurriendo siempre. Y eso es lo que tiene que dejar de ocurrir en Colombia. Y por eso firmamos el acuerdo de paz. Ojalá el ELN y los otros grupos armados ilegales ligados al narcotráfico, a la minería, se acojan a un acuerdo, negocien con el Estado y con la sociedad, porque la paz se firma, pero la paz se construye todos los días en nuestros actos. Y aquí la invitación que tengo es que hay que pensar todos estos escenarios para darle oportunidades a estos jóvenes, a estos hombres y mujeres colombianos y colombianas como nosotros, que no han tenido oportunidades. Y es un escenario perfecto para que ustedes, los emprendedores, los jóvenes que están comprometidos, estas nuevas generaciones que están metiéndose en una cantidad de temas asombrosos como el Internet de las cosas, todo el tema de las redes digitales, todo este tipo de cosas, ustedes tienen una oportunidad enorme de incluir a esos colombianos, de aportar para que esos colombianos tengan posibilidades de vidas distintas a la ilegalidad y a la violencia. Y a eso es a lo que me he dedicado, a construir puentes entre diferentes opciones, entre diferentes ideologías, entre diferentes puntos de vista, siempre tratando de construir sobre la diferencia, siempre poniéndome en los zapatos del otro, siempre entendiendo lo que está sintiendo el otro.
y siempre desde una visión moderada, porque hoy lo que creo que necesita nuestro país es que seamos moderados, que pensemos en el mediano y en el largo plazo. A pesar que tenemos muchas incertidumbres, como lo dije al principio, hay que pensar en el largo plazo. Estados Unidos no hubiera llegado o el Golden Gate no se hubiera construido si hace 100 años la persona que lo ideó dijo, este tiene que ser un puente que dure 100 años. Y hoy es un puente que sigue funcionando. Y ese es el tipo de cosas que creo que tenemos que movernos con responsabilidad en nuestro país. Los jóvenes son llamados a participar. Sé que les ha tocado un país muy distinto al país que me tocó a mí, pero es un país que todavía tiene muchas brechas y muchos desafíos. Así que mi invitación para todos ustedes es comprométanse que todo este tipo de emprendimientos, todo este tipo de ecosistemas que se están creando, piensen en nuestras oportunidades y piensen sobre todo en los que no han tenido oportunidades. ¿Cómo le devolvemos al país oportunidades para que todos los ciudadanos, cada uno de los colombianos que están acá, puedan realmente desplegar todo su talento y toda su capacidad? Eso es un poco lo que quiero compartir con ustedes en el tiempo que he tenido en el privilegio de poder conversar con ustedes y darles ese mensaje. Este país cambia cuando nosotros cambiemos y cuando cada uno de nosotros se comprometa con el otro. Joshua, oye, impresionante. De verdad, felicitaciones por tu arduo trabajo a lo largo de tu vida. Se me hace impresionante lo que has hecho. De verdad, felicitaciones. Te quería hacer una pregunta que es, ¿cómo crees que debería hacerse una prevención de reclutamiento efectiva a los jóvenes y a los niños? ¿Cómo deberíamos hacer eso? ¿Y qué Mira, necesitamos para lograr esa meta? nosotros avanzamos mucho en materia de educación. Hace un tiempo teníamos coberturas muy bajas en materia de educación. Hoy tenemos unas coberturas por encima del 95%. Eso es muy bueno. Pero olvidamos que el colegio, la escuela, tiene que ser también un lugar de esparcimiento. Muchas veces los jóvenes van por la mañana y por la tarde no hay quien los cuide en sus casas. Y no tenemos actividades de arte, recreación, cultura para ellos. Y ahí es donde son presas de la ilegalidad, ahí es donde están siendo reclutados por los actores armados, están siendo utilizados por las bandas criminales. Y esa es una reflexión que tenemos que hacer. Ahí hay una oportunidad enorme para trabajar. ¿Cómo le damos espacios de esparcimiento? ¿Cómo les mostramos a los jóvenes, particularmente en los barrios más marginales, en las veredas más aisladas, que en torno al arte, la cultura, la recreación pueden haber proyectos de vida sostenibles? ¿Cómo logramos cambiar la visión del traqueto o del pandillero o de la barra brava como el modelo a seguir? Tenemos que transformar esos modelos en los jóvenes, particularmente en las comunidades más vulnerables. Bueno, Joshua, increíble, pues, muy fuerte. Verdaderamente que es un trabajo muy arduo el que se viene y el que tenemos que seguir nosotros y sobre todo desde la sociedad civil, cambiar ese pensamiento y conocer todo Colombia integralmente. Me parece que es un gran mensaje que has dejado acá y llegar a esa sociedad, a esas pues, sociedades más vulnerables y darles educación y darles también esos lugares, esos momentos de esparcimiento que si bien pueden ser, o no sé, puede ser, no sé, un fútbol o que también tengan música, cualquier tipo de cosas así que ellos también puedan hacer en vez de estar metidos en grupos ilegales o no haciendo nada. De Se me hace, acuerdo, hay que darles oportunidades, eso es un poco el sin duda. llamado. Y el otro llamado para ustedes es que hay una Colombia mágica por descubrir. Y eso es otro de los atributos que nos dejó el proceso de paz. Una Colombia inmensa que podemos ir a recorrer y que tenemos que incorporar, donde hay muchos emprendimientos que se pueden apoyar y muchas actividades que se pueden potenciar en esta Colombia mágica que tenemos nosotros. Joshua, pues muchísimas gracias. Te invito ahora al Zoom con nuestros media partners para que te hagan ya las preguntas más específicas. Muchas gracias por tu tiempo y nos estamos hablando. Que tengas un súper buen día. Muchas felicitaciones, Juan, y a todo el equipo. Muchas gracias. Vale, Joshua, un abrazo.